¿Qué tal? Vamos a continuar con el curso. Este, justamente, bueno, nosotros nos encontramos con el problema de la función de Green. Entonces, nosotros habíamos platicado sobre justamente cuál es la profundidad física de justamente la problemática de la función de Green, ¿no? Que es para ecuaciones diferenciales, inhomogéneas, ¿no? Y habíamos platicado que justamente este problema surge por la respuesta de un sistema físico a la interacción con una delta de Dirac, ¿no? Digamos, por ejemplo, tienes una carga puntual y me dirías, oye, André, pero ¿cómo? Bueno, el electromagnetismo, la solución del potencial es es una función de Green. O, por ejemplo, la gravitacional, o, por ejemplo, la ecuación de onda del Lambertiano, o sea, muchos ejemplos tienen una fuente de delta de Dirac. ¿Y qué hace el sistema? Responde justamente el problema no homogéneo que hace esta delta, o sea, el surgimiento, mediante una función de Green que permite encontrar solución a este problema. Entonces, trabajaremos con el operador de Sturm-Liouville, tomando lambda igual a cero. Entonces, si nosotros tomamos lambda igual a cero, nosotros nos acordamos que el problema inhomogéneo de Sturm-Liouville, ¿cómo es? Bueno, pues es L más mu, por y de x igual a f de x entre r de x, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Bueno, si nosotros nos deshacemos de lambda, o en este caso pedimos que sea igual a mu, es decir, este parámetro, esta constante de masa, probamos o intentamos que sea igual, este, y que sea igual a cero, bueno, pues se reduce justamente a Fredholm, ¿no? Que es, nos vamos a ir justamente a funciones ortogonales a la fuente o problemas de este tipo, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues vamos a expresar esto de una manera un poco más sencilla. ¿Por qué? Bueno, pues porque no nos dicen, realmente qué hacer, ¿no? O sea, no nos dicen realmente una metodología muy formal, ¿no? Vamos a ver justamente qué ocurre, ¿no? Bajo esto, ¿qué pasa? Pues nosotros reducimos el problema de Sturm-Liouville a justamente L aplicado a Y igual a f de x, ¿no? El problema inhomogéneo para lambda o mu igual a cero, ¿no? Bueno, realmente lo que estamos haciendo formalmente es mu igual a cero, ¿no? Y no nos interesa si mu es un eigenvalor o no. Entonces, podríamos tener justamente en la alternativa del Fredholm la solución única o que la solución no es única, ¿no? Nos interesa que la solución sea única, entonces estamos suponiendo que este no es ningún eigenvalor, ¿no? Recuerda tú que cuando que una transformación lineal es no singular, siempre y cuando no tenga como eigenvalor al número cero, ¿no? Si te acuerdas de eso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, las transformaciones lineales no singulares son como no degeneradas, tienen kernel trivial, es decir, son de hecho inyectivas. Al cero vector es el único vector que mandan al cero, ¿no? Al cero del otro de la evaluación. Entonces, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque el teorema de Fredholm, nos dice qué va a pasar con las soluciones, ¿no? Y lo que estamos haciendo es suponer que vamos a tener funciones o transformaciones, operadores, este operador va a ser no singular y por lo tanto justamente vamos a tener un problema, inhomogéneo único, que tiene sus eigenvalores, ¿no? Le puedes aplicar el problema de Sturm-Liouville, pero no nos interesa. El problema de Sturm-Liouville es encontrar los eigenvalores de este güey. Y no, aquí queremos encontrar una ecuación diferencial. Aplicando esto, ¿qué tendríamos? La derivada con respecto de x de p de x por dy de x más q de x por y es igual a f de x. Oye, André, ¿y el r? Bueno, cuando tú quitas este parámetro,
y multiplicas todo por R, se ve que en ningún momento es dependiente el operador de R. En ningún momento sale R otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues R es una función de peso y sigue ahí, ¿no? Esta, mm, esta función va a salir para cuando nosotros tengamos situaciones, situaciones que tengan que ver con eigenvalores, ¿no? Pero en sí se ve que el problema de Sturm-Liouville, más bien, el operador de Sturm-Liouville, sin tratar el problema de Sturm-Liouville, que es justo como el problema de eigenvalores, nada más como una ecuación, justamente esto es un problema inhomogéneo del operador Sturm-Liouville. Pues se ve que no es dependiente de nada para este R, ¿no? Entonces, de hecho, pues bueno, nosotros que tenemos un operador aplicado a una función igual a otra función. Y no era lo que platicábamos la clase pasada sobre qué es este tipo de problemas cuando es un operador diferencial de una función igual a otra función. Era la situación que generaba Green. Entonces, esto que genera Green, lo que va a hacer, lo que va a hacer la función de Green, pues es despejar de esta manera, ¿no? Entonces, recordemos justamente que esto, pues va a ser que y de x va a ser la integral de a a b de la función de Green g de x prima por f de x prima de x prima, ¿no? Porque pues en el problema ya nos van a dar esta función. Ahora el punto es encontrar esta, ¿no? Y hacer la integración. Entonces, número uno, ¿no? La función de Green es simétrica. ¿En qué sentido es simétrica? Que no importa si tú cambias el espacio o cambias los vectores posición, digamos, el x' siempre es donde está la fuente, acuérdate, es donde está la delta de Dirac. No importa si tú evalúas primero este parámetro y luego o le haces un cambio, x', x. ¿Qué implica esto? Pues esto nos habla como de cierta continuidad, ¿no? Esta función de Green va a ser continua en todo el intervalo, incluso en x igual a x', ¿no? ¿Cómo que incluso en x igual a x', André? Sí, bueno, esta función de Green nos va a permitir a nosotros, simple y sencillamente, este, nos va a permitir a nosotros simple y sencillamente analizar el espacio, ¿no? Entonces, pues el espacio en ningún momento, aunque tengas tú una delta de Dirac, digas tú un electrón, no tienes un punto con una carga, en ningún momento el espacio pues se vuelve, se llama irregular, ¿no? Un espacio irregular es aquel donde justamente no hay discontinuidades ni singularidades, ¿no? Entonces, no hay por qué una delta de Dirac genere una discontinuidad, ¿no? Entonces, justamente, eh, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué otra propiedad es importante? Bueno, sucede que la derivada este, sí es discontinua, ¿no? Entonces, ¿qué tan grande va a ser la discontinuidad? Bueno, eso nos va a decir para este operador Sturm-Liouville, justamente, ¿no? Entonces, su derivada es continua, la derivada de esta función en grid, sí es continua, excepto en x igual a x', ¿no? Donde la discontinuidad tiene un tamaño siguiente. La parcial de la función de Green con respecto de x, esta es una g, con respecto de x, evaluada en x igual a x' a la derecha, es decir, tú tienes tu intervalo donde está x' y aquí esta va a ser x' a la derecha y esto va a ser x' a la izquierda, ¿no? Entonces, la discontinuidad va a ser de tamaño tal que la parcial de g con respecto a x a la derecha de x' menos la parcial de g con respecto de x, pero en x igual a x' a la izquierda,
sea igual a 1 entre P de X', donde este P de X' es el P de Sturm-Liouville, es este P, entonces por eso es tan importante pues que esto está aplicado solo para el problema de Sturm-Liouville, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque pues es como algo romántico, ¿no? Es como novelita de amor. Para la física siempre salen deltas de Dirac y pues problemas de Sturm-Liouville en la física y pues ya el electromagnetismo es un problema de Sturm-Liouville, ¿no? Y sale automáticamente entonces. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues ya se tiene bien estudiado hasta la cola del operador Sturm-Liouville, ¿no? Ahora, entonces, con esto en mente, estas dos cosas, que es simétrica y tiene una discontinuidad de cierto tamaño finito, entonces sea si uno la solución de la ecuación de Sturm-Liouville homogénea, es decir, aplicar el operador de Sturm-Liouville a una función, pero igualar esto a cero, homogénea, en justamente que satisface las condiciones de frontera a la izquierda, ¿no? Recuerda que nosotros vamos a tener un intervalo de integración a menor o igual que x menor o igual que b, ¿no? Este va a ser como nuestro intervalo que nos va a decir de 0 a pi, nos van a dar un lugar, ¿no? Con condiciones de frontera regulares, que cumple las condiciones de frontera, la CF, en A. Es decir, tendremos que el operador de Sturm-Liouville de phi1 es igual a 0 y phi alfa 1 phi 1 en A más alfa 2 phi 1 prima en A es igual a 0. Solamente satisface las condiciones de frontera en la izquierda. Ahora, sea psi 2 la solución de la ecuación diferencial, de la ecuación de Sturm-Liouville homogénea otra vez, pero que satisface las condiciones de frontera en B. Entonces, el operador de Sturm-Liouville aplicado a psi 2 también es 0, pero este cumple que beta 1 por psi 2 aplicado a B, más beta 2 por psi 2 prima aplicada a B es 0. Cumple la condición regular de frontera, pero en B nada más. Entonces, bueno, podemos partir este intervalo justamente, justamente en X'. Y, o sea, nosotros digamos, tenemos a A y a B, ¿no? Y por aquí entre A y B está X', que es donde está la fuente de la delta de Dirac. Este es como nuestro espacio de trabajo, ¿no? Nuestro intervalo de trabajo. Y por aquí está un bicho, ¿no? Entonces nosotros vamos a partir nuestro intervalo en dos. Vamos a partirlo en el intervalo A, X', cerrado, y en el intervalo X', B cerrado. Es decir, estamos partiendo literalmente en dos, pero sí podemos tocar a la frontera, ¿no? ¿Por qué? Pues como la función de Green va a ser continua, no va a haber, y conocemos el tamaño de la discontinuidad en X igual a X', no hay pedo que nos lo toquemos. O sea, cuando tú tengas problemas en un punto específico, pues como que le pones abierto, ¿no? Pero como tenemos toda la información de qué pedo aquí, pues podemos tocarlo ya, continuar. La función de Green no va a tener ningún pedo con que toquemos aquí. Y tampoco la derivada, porque la derivada sabemos cuánto vale ahí. Entonces, qué chingados, ¿no? No pasa nada. Entonces, partimos el intervalo en dos, ¿vale? En estos dos pedazos. Y vamos a definir G1 de X, X', va a ser la primer parte de la función de Green, como C1 psi1 de X, para X en A, X'. Y vamos a definir G2 de X, X', como C2 psi2 de X, para X en X', B. Entonces, tal que vamos a definir la función de Green completa como justamente G1 de X, X', que bueno, sabemos que es C por psi1,
C1 por psi1 de X para X en A, X prima cerrado. Y G2 de X, X prima para C2, psi2 de X para X en ay, X prima, B, ¿ok? Esta es nuestra función de Green, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues poder resolver el problema de Stromer-Liouville homogéneo, ¿no? Entonces, pues hay que rogarle a Dios que hay que rogarle a Dios eh, que nos den un problema de coeficientes constantes, ¿no? O de Cauchy-Euler, porque si no, puta, pues es aplicar series, resolver el homogéneo, etcétera, etcétera, y después ya empezar con esto, ¿no? Es decir, vamos a tener, psi1 y psi2 van a ser las mismas funciones. ¿Por qué? Porque las dos resuelven el problema de Sturm-Liouville, o la ecuación de Sturm-Liouville, no el problema, la ecuación de Sturm-Liouville homogénea que habíamos planteado, pero la diferencia es que cada una de estas va a cumplir una condición de frontera solita, ¿no? ¿Dónde está el otro grado de libertad, André? O sea, si esta cumple, o sea, las podemos sumar, las podemos pegar, no, porque son entes diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? ¿Dónde se ve esto? Porque yo sé información en A por esta y sé información en B por esta, pero pues me falta, ¿no? O sea, me falta que esta, qué pedo con esta en B y qué pedo con esta en A para que pues pueda ser una función completa, ¿no? Porque nosotros tenemos un problema de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden, y las soluciones solo tienen solo tienen una condición de frontera cumplida, ¿no? Entonces les falta otra para estar determinadas. Ah, pues aquí se la metes, ¿no? A este C1 y C2 justamente son los grados de libertad que faltan, ¿no? Que justamente esa no estamos cumpliendo. Este C2 es la información. Ahora, el hecho, vamos a aprovechar el hecho de que es continua, ¿no? Entonces, como G de X, X prima es continua en X, X igual a X prima. Entonces, pues bueno, claramente G de X, X prima es igual a G de X prima, X. Y pues bueno, sin ningún problema, podemos elegir que este lado quien sea, pues C1, psi1 de evaluado en X prima, ¿no? Y que este güey sea C2 por psi2 de X prima también, ¿no? Entonces, ¿qué hallaríamos de la condición de continuidad de G? Pues que C1 por psi1 de X' menos C2 por psi2 de X' sea igual a 0. Ah, caray. Entonces, lo que vamos a intentar reducir va a ser, si nosotros con la información que tenemos, de hecho, con la información de la simetría y el tamaño de la singularidad, podemos determinar quiénes son estos C1 y C2, nuestro problema quedó resuelto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos dos al final van a ser el mismo güey. Se puede ver, ¿no? O sea, de aquí se puede ver que va a ser como el mismo güey. Entonces va a ser el mismo problemilla, va a ser la misma constante que acompaña, tal vez por algo cambiadillo. Pero si la resolvemos, habremos acabado nuestro grado de libertad. Entonces, usando la discontinuidad, de la derivada, pues nosotros sabemos que la parcial de G con respecto de X, pero en X igual a X prima a la derecha, menos la parcial de G con respecto de X en X igual a X prima, pero por la izquierda es 1 entre el P de X prima, ¿no? Ah, bueno, ¿quiénes notemos aquí? Vamos a derivar con respecto de X, pero lo que vamos a hacer la derivada, este lo que vamos a hacer, o como vamos a hacer la derivada aquí, va a ser simple y sencillamente la función a la derecha, ¿no? Los puntos son los que te dan como la magia, ¿no? Entonces, ¿quién es G, pero a la derecha de X'? Pues bueno, sería C2 por psi2, ¿no? Entonces, esto sería C2 por psi2' de evaluada en X', ¿no? O sea, es en X' es menos, esto sería C1 psi1' de X', igual a 1 entre P de X', ¿no? Entonces, aquí tenemos
las dos condiciones que tenemos para determinar este C1 y C2. 1, 2. Ahora, esto se puede, pues es un sistema de ecuaciones. Entonces, nota que es como si tuvieras, es un sistema de ecuaciones como AX más BY, y aquí tendrías igual, es el C1 y C2 son los X y Y, entonces tendrías como DX menos CY, ¿no? Igual a algo, 1 entre P de X' igual a 0, ¿no? Entonces, de tarea, quiero que me resuelvas este sistema de ecuaciones, ¿no? O sea, que tú lo hagas con tus propias manos y no le creas acá no le creas a tu profesora, ¿no? Acuérdate que la ciencia no es creer, sino poner en duda y a ver si lo hago. Entonces, hazlo para que veas, digo, luego va a salir algo que es el Gronskian, eso puta madre, ¿no? Pero, o sea, para eso tienes que meterle como talachilla, ¿no? Entonces, de 1 y 2 hallamos que, pues C1 va a ser, y es a lo que tienes que llegar, pues va a ser psi2 de X' entre P de X' por el Gronskiano aplicado en la variable X' de psi1, psi2. ¿Cómo se define el Gronskiano? El Gronskiano aplicado a una variable y dos funciones es el determinante de la primera función en la variable por la segunda función en la variable es un determinante, ¿no? Y abajo vas a poner sus derivadas, ¿no? Entonces está fácil el Gronskiano. Todo esto en la X primada, ¿no? Entonces es un determinante. ¿Quién es? Pues pues va a ser psi1 de X', psi2' de X', menos psi2 de X', psi1' de X', ¿no? Ahí está. Entonces, ¿y quién es C2? Pues C2 va a ser psi1 de X' entre P de X, prima, por el Gronskiano otra vez de X', de psi1, psi2, ¿no? Y ahí está. Nota que estos dos güeyes, si le factorizas este y le factorizas este, es el mismo güey, ¿te das cuenta? Factoriza el este y factoriza el este y lo que te queda, 1 entre P' por el Gronskiano, se comparten ambos. Entonces definimos esto como C, que va a ser 1 entre P de X' por el Gronskiano de X', psi1, psi2, ¿no? Y nota entonces que con esto nuestra función de Green queda completamente determinada. Entonces, justamente nuestra función de Green va a ser definida, va a ser x', va a ser G1 de X, X', que va a ser ¿quién? C por psi1 de X por psi2 de X', y por eso te lo pongo aquí. Quiero que te lo memorices así. C, que va a ser 1 entre P de X' por el Gronskiano de las funciones, por justamente, por psi1 por psi2, así, 1, 2, pero el primero es X', y esto es para X que viva justamente en A, X', cerrado, ¿no? Y G2 de X, X', pues también queda determinado, ¿no? Va a ser C2, pero ahora psi1 también va a ser psi1, psi2, pero ahora cambia justamente, este va a ser X, este va a ser X', ¿no? ¿Para quién? Para X entre X', B. ¿Y qué crees? Esta es nuestra función de Green. Entonces ya podemos resolver el problema justamente de el operador integral, que es la integral de AB de G de X, X', por F de X', de X'. Y ya nada más integramos y terminamos. Entonces, es muy importante, ¿no? En dado caso de que, por ejemplo, me digas, no, pues, ¿sabes qué? No sé, tengo otra constante o el día ya haremos la siguiente clase ejemplos, ¿no? Pero con esto tienes, ¿no? Entonces, problemáticas de constantes, en dado caso de que estas tengan constantes, estas se las metes a y ya al final, o sea, sin ningún problema, ¿no? De hecho, deberían quedar determinadas desde el inicio, ¿no? Entonces, bueno, sería todo por hoy. Empezaremos con teoría, con ejercicio de la siguiente sesión. Cambio y fuera.